Grupo Fórmula presenta José Cárdenas Informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas Informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hoy es el martes 18 de enero. Estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. A nombre del coordinador viral, Carlos Urdiales. ¿Cómo te va, Carlos? Muy buena tarde. Muy buena tarde, Pepe. Muy bien, gracias. Y yo lo saludo a usted a nombre de los contagiosos técnicos, con Álvaro Reyes al frente de los controles de radio, en televisión, Ariana Reyes, en el switcher, Gustavo Martínez y Enrique González, en el playout, Miguel Guevara junto con Claudia Hernández y en el generador de caracteres, Cecilia Durán. Gracias, como siempre, a Uno TV por las facilidades para la producción de este espacio informativo cotidiano de Grupo Fórmula. Pepe. Gracias, Carlos. Efectivamente, hoy estamos muy pendientes del tema de los contagios, como bien lo señalas en tu introducción. Y estamos pendientes porque nuevo récord de contagios COVID en México. Está reportando hace unos minutos la Secretaría de Salud 49,343 contagios y 320 muertes en las últimas 24 horas. Se trata de la cifra más alta, repito, 49,343 contagios, la cifra más alta en todo lo que va de la pandemia. Se reportan esas 320 muertes, es el mayor número de defunciones en lo que va de este mes de enero. Hay un total de 4,434,000 casos confirmados y 301,789 defunciones. Ayer andábamos informando a usted, bueno, desde el lunes 10 hablábamos ya de 11,000, luego el martes 33,000, miércoles 44,000, así nos fuimos. Ayer dimos la cifra de 17,000, ayer lunes. Hoy se rompen todas las marcas de contagios con 40,343. Esto lógicamente detona la alarma. Y ante esto, la autoridad sanitaria, a través del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer que México va a tener acceso muy pronto a los tratamientos anti-COVID, a las pastillas anti-COVID de laboratorios Pfizer y de laboratorios Merck, aprobados por la COFEPRIS el pasado 7 de enero, en el caso de Merck, el pasado 14 de enero, en el caso de Pfizer, para uso de emergencia. Sin embargo, solo van a poder ser adquiridas estas pastillas por el gobierno federal y van a ser distribuidas exclusivamente en el sector salud federal, al igual que en el caso de las vacunas. El doctor Hugo López-Gatell dice que los fármacos tienen indicaciones muy específicas y solo serán prescritos para pacientes con riesgos de complicaciones graves. Lo dijo López-Gatell de esta manera. Estos dos medicamentos, molnupiravir y Paxlovid, que producen distintos laboratorios farmacéuticos, son hasta el momento dos innovaciones terapéuticas para el tratamiento de COVID-19. Pero por ser medicamentos nuevos o de indicación nueva, están todavía en una fase de lo que en los estándares internacionales se conoce como nuevo fármaco en investigación. No establecen o no otorgan autorizaciones de registro comercial. Por el momento tienen una característica que es autorización de uso en emergencia. Y eso es una autorización acotada, no se puede hacer con fines comerciales, sino se hace en el contexto de la emergencia. Bueno, hay que recordar lo que dijo ayer el presidente de la República, justamente en la conferencia mañanera, cuando señaló que se analizaba la posibilidad de que los medicamentos anti-COVID estuvieran disponibles en farmacias. Hoy reitera lo mismo que dice López-Gatell. Por el momento no se pueden revelar detalles de la orden de compra de los laboratorios de Estados Unidos por una condición de secrecía que exigieron las biofarmacéuticas, tanto Merck como Pfizer. El presidente López Obrador señala que la prescripción de los fármacos será la última instancia
para tratar a pacientes con alto riesgo de enfermedad grave, por lo cual pide mantener los cuidados preventivos y llama a vacunarse a quien en este momento no lo haya hecho todavía. Por cierto, Hugo López-Gatell niega que el repunte de casos de contagios por coronavirus en menores de edad se deba al regreso a clases. Dice que los contagios se dieron durante el periodo de vacaciones. La epidemia de COVID-19 también en menores de edad ocurrió en el periodo en que estaban de vacaciones. Es decir, no fue por abrir las escuelas donde empezaron los contagios. Durante las vacaciones, que están mostradas ahí en esa sombra que dice vacaciones, es cuando empezó, al igual que en adultos, la epidemia a repuntar. Y uno pensaría, si las escuelas además producen una mayor proporción de casos en las poblaciones escolares, la respuesta de la evidencia también es no. Ante estas evidencias de los contagios y las mediciones que tiene a su cargo el sector federal de la salud, y debido al incremento, claro, de contagios asociados a la variante Omicron, el gobierno de la Ciudad de México anuncia que va a acelerar la aplicación del refuerzo de la vacuna a fin de inmunizar en una sola semana a las personas de entre 50 y 59 años. Lo anunció la jefa de gobierno. Y lo que antes hicimos en 5 semanas, queremos lograrlo en 8 días, para que podamos vacunar lo más pronto posible a todos con su dosis de refuerzo. Ayúdenos a que sea de manera ordenada. Vamos a estar vigilando todos los centros de vacunación para evitar largas filas. Vamos a estar tomando medidas. Ayúdenos a que la vacunación sea muy ágil, exitosa, y que podamos empezar ya la próxima semana inclusive, o la que sigue, ya con 40, 49, y así en muy poco tiempo tener todos la dosis de refuerzo. Fue lo que anunció la jefa de gobierno. También se dio a conocer hoy de parte de la Autoridad Sanitaria de la Ciudad de México y de la Comisión de Medio Ambiente del área metropolitana, que es la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, dice que con la finalidad de evitar contagios de COVID-19 en el área de la atención ciudadana de verificación vehicular de la Dirección General de Calidad del Aire, esto va a estar cerrado al público hasta nuevo aviso. Cierre de ventanillas para trámites de verificación vehicular cerrados hasta nuevo aviso, simple y sencillamente para evitar la propagación de contagios por COVID-19. Es importante señalar que la constancia generada deberá imprimirse y colocarse en un lugar visible al interior del vehículo, etcétera. Los vehículos que portan esta constancia podrán circular sin contar con el certificado y holograma de verificación vehicular vigente, porque en este momento no hay verificación de vehículos por órdenes superiores, me refiero por la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, ante la propagación de los contagios. Y vaya que siguen pululando los contagios. Ya le di la cifra al principio, 49,343 en las últimas 24 horas. Uno de esos contagios ha caído en la persona de Rosario Robles, quien dio positivo. Mariana Moguel, la hija de la exfuncionaria en prisión desde hace más de 2 años, casi 2 años y medio, denuncia que autoridades no hacen pruebas en los centros penitenciarios. Juan Antonio Jiménez, muy buena tarde, adelante, te escuchamos. Gracias, Pepe. La exsecretaria federal Rosario Robles Berlanga, quien actualmente se encuentra interna en el penal femenil de Santa Marta, Catitla, dio positivo a COVID-19. A través de sus redes sociales, la hija de la también ex jefa de gobierno capitalino, Mariana Moguel, reprochó que el juez Gánter Alejandro Villar Ceballos le haya negado la libertad argumentando que su salud no estaba en riesgo. Esto fue precisamente en la última audiencia celebrada el pasado 30 de diciembre. Rosario Robles presenta síntomas leves, dolor de cabeza, de garganta y cuerpo, a pesar de que ya cuenta con la doble vacunación. Los doctores del centro penitenciario son quienes se están haciendo cargo de la salud de la exfuncionaria, e insistió en que no hay exámenes para detectar el coronavirus dentro de los centros penitenciarios. Por ello, Moguel Robles exigió pruebas para todas, porque como Rosario hay miles. No es la primera vez que Mariana Moguel denuncia que Robles Berlanga es víctima de condiciones precarias en prisión. El pasado 6 de diciembre también se dio una carta al embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, en la que expuso que hay en el proceso que se le sigue a su madre por la llamada estafa maestra múltiples irregularidades y más de 70 agravios. Cabe destacar que la exfuncionaria lleva más de 2 años detenida mientras afronta un juicio por los desvíos millonarios conocidos precisamente, Pepe, como la estafa maestra. Pepe, el reporte.
Muchas gracias por esta información. Desde luego, Juan Antonio, pendientes. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. También la autoridad de la Ciudad de México está informando que por un acuerdo que tuvo con los fabricantes de pruebas anti-COVID, el costo de estas pruebas de antígeno, las llamadas pruebas rápidas, se redujo de 220 pesos a 69 pesos. Es lo que dice la autoridad de la Ciudad de México. Esta reducción es de casi el 70% y se debe a renegociaciones con los proveedores. Esto ha permitido aumentar el número de pruebas ante el repunte de casos Omicron. México también anuncia ensayo de vacuna Moderna para poder viajar a los Estados Unidos. Se acuerda que se pusieron muy ariscos de aquel lado, diciendo que aquellos mexicanos que hubieran sido vacunados con la china CanSino o con la rusa Sputnik no podían entrar a Estados Unidos, no pueden entrar a Estados Unidos. Bueno, pues ya mandaron vacunas Moderna y esos mexicanos, sobre todo los que viven en la frontera, que tenían la vacuna Sinovac, la vacuna CanSino, etcétera, la Sputnik, ellos para poder cruzar van a ser vacunados con Moderna. Lo dio a conocer Marcelo Ebrard, dijo que es para evitar que las vacunas chinas y las vacunas rusas sean un impedimento para viajar a la Unión Americana. En materia de ensayos clínicos vamos a hacer un ensayo junto con Estados Unidos para evaluar Moderna como dosis de refuerzo para cualquier otro tipo de esquema completo de vacunación, con lo cual se facilitaría el tema de viajes hacia los Estados Unidos y el comercio. Ya lo estamos trabajando. Es lo que dijo Marcelo Ebrard. ¿Qué está anunciando hoy la Organización Mundial de la Salud respecto a la emergencia internacional desatada? Claro, por la explosiva, por la vertiginosa difusión de la variante Omicron. Carlos Urdiales, tú tienes más datos. Así es, Pepe. Dice, por un lado, especialistas a nivel mundial de la salud que la variante Omicron, y no es la primera vez que lo escuchamos, podría representar el final de la pandemia, porque otra vez dicen, es muy contagiosa, pero no es tan agresiva. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud dice que el tema está lejos de acabarse, y Tedros Adhanom Ghebreyesus, el director de la Organización Mundial de la Salud, reitera este llamado, esta emergencia internacional. Esta pandemia está lejos de haber terminado, y con el increíble crecimiento global de Omicron es probable que surjan nuevas variantes. Bueno, Pepe, pues es lo que reitera, insisto, la Organización Mundial de la Salud, a contrapelo de lo que algunos especialistas insisten que podría representar o significar esta pandemia brutal, esta cuarta ola para México, sexta en Europa, que tiene que ver con la variante Omicron. Dicen sí, es muy contagiosa, pero no necesariamente implica el final de la pandemia, ni mucho menos, Pepe. Sí, Carlos, gracias. Es lo que están diciendo los especialistas. Tenemos una grabación de La Voz de América. El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, confía en que el COVID-19 podría ir perdiendo fuerza y letalidad hasta convertirse en un virus endémico. Sin embargo, aseguró que todavía es pronto para llegar a conclusiones finales y pidió precaución. En un debate virtual celebrado en el foro de Davos sobre la evolución de la pandemia, el doctor Fauci hizo hincapié en el desafío que los científicos tienen por delante: encontrar los mecanismos que induzcan una respuesta común a todas las diferentes mutaciones del SARS-CoV-2 que han surgido y aquellas que podrían llegar. Realmente no queremos entrar en una dinámica de perseguir cada nueva variante que aparece, porque entonces tendrías que crear un nuevo refuerzo contra cada variante en particular. Estarías persiguiendo al virus para siempre. Cuando fue cuestionado acerca de si Omicron, una mutación del COVID-19 altamente transmisible pero menos grave que las variantes anteriores, podría suponer el final de la pandemia, el doctor Fauci aseguró que este solo sería el caso si no obtenemos otra variante que eluda la respuesta inmune de la variante anterior. Y sí, claro, hay alarma, hay alerta y advertencia constante, permanente de la Organización Mundial de la Salud, que es el árbitro de el explosivo contagio, el vertiginoso contagio de la variante Omicron. Y mire usted dónde está causando mucho daño, es en Francia. Se ha registrado un nuevo récord de casos de COVID en las últimas 24 horas. No lo va a creer usted, casi 500,000 de contagios.
Francia ha registrado hoy más de 460.000 nuevos contagios. Es el peor dato desde el inicio de la pandemia, mientras aumenta el malestar contra el ministro de Educación, al conocerse que estuvo de vacaciones en Ibiza mientras se definían los protocolos para la vuelta al colegio después de Navidad. París Álvaro del Río. Vacaciones ibicencas que le están costando al ministro muchas críticas y peticiones de dimisión. El gobierno esta mañana ha salido a su rescate para decir que no incumplió ninguna norma y que estuvo en todo momento teletrabajando en esos controvertidos protocolos, pero el propio ministro ha reconocido esta tarde que quizá fue un error elegir Ibiza por esa imagen de destino festivo y lo lamenta, mientras las autoridades muy preocupadas por el récord de contagios, más de 400.000 hoy, un 26% más que la pasada semana. Esta es la situación de los contagios por la variante Omicron y en general por los contagios por coronavirus, tanto en México como en los puntos clave esta hora en el mundo entero, sin duda. Si me permite, haremos una pausa enseguida para comentar al regreso que el INE, el Instituto Nacional Electoral, anuncia que ya está todo listo para llevar a cabo el ejercicio democrático de la consulta ciudadana para la revocación de mandato. Ya se tienen todas las firmas que establece la Constitución, más de 2.800.000 firmas. En un momento, detalles. Su opinión es importante. Twitter, @José Cárdenas 1. Facebook, todas las noticias, todas las voces. Mire, le voy a informar antes de ir con el tema del INE. Ya están las firmas, va a haber consulta. Ahora le explico detalles y el pleito que trae el INE ahora contra Mario Delgado, el presidente de Morena. En un momento le explico, pero también le voy a informar en este momento que México está realizando todas las gestiones necesarias y posibles para apoyar a los dos mexicanos, dos biólogos mexicanos, una mujer y un hombre, quienes se encuentran atrapados en la isla de Tonga luego de la erupción del volcán Hunga Tonga Hunga Ha'apai. Se ven terrenos y edificios cubiertos totalmente por las cenizas. La Organización de las Naciones Unidas ha revelado las primeras imágenes de los daños ocurridos en aquel rincón del planeta. Hay una villa que se encuentra a unos 100 kilómetros del volcán, en donde casi la mitad de los 100 edificios analizados presentan daños y casi todas las estructuras de la zona están cubiertas por ceniza. El gobierno de Tonga ha confirmado este martes la muerte de al menos 3 personas. Esa es la información última que ponemos a su alcance. Primeras imágenes sobre la devastación en Tonga tras la erupción de un volcán submarino que desató un tsunami. El archipiélago quedó prácticamente incomunicado del resto del mundo luego de que se cortara el cable de conexión de la isla, que ahora depende de la señal irregular de los teléfonos satelitales. La monumental columna de humo del volcán alcanzó una altura de 30 kilómetros y regó cenizas, gas y lluvia ácida en una zona muy amplia del Pacífico. Las imágenes satelitales muestran que el volcán submarino ubicado al norte del archipiélago volvió a estar sumergido y solo emergen 2 pequeños islotes de lava. Todavía se desconoce el balance de víctimas de la tragedia y la situación en el terreno, pero las autoridades neozelandesas confirmaron que se produjeron muertes en la isla, citando a la policía local. El gobierno de Tonga ha confirmado la muerte, le digo, de al menos 3 personas por este devastador tsunami causado por la erupción volcánica en este archipiélago del Pacífico Sur. Un desastre sin precedentes, ha dicho el gobierno de Tonga en un primer comunicado oficial después de este desastre natural ocurrido el sábado. El gobierno de Tonga describe como la erupción del Hunga Tonga Hunga Ha'apai que provocó olas en un tsunami que provocó olas de hasta 15 metros de altura que golpearon varias islas del archipiélago. Las 3 víctimas mortales confirmadas son una mujer británica, una mujer de 65 años en la isla de Mango y un hombre de 49 años en la isla Nomuka. Es una de las islas de este archipiélago. ¿Qué pasa con los mexicanos? Me refiero a Leslie Elisa Nava Flores y David Olaf Santillán. Ellos están en Tonga, son biólogos, se encuentran fuera de peligro y pudieron contactar a sus familiares gracias a un teléfono satelital. Esto lo confirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores mediante un comunicado. El último contacto que hubo con ellos, con estos connacionales, fue el 15 de enero
el sábado, a las 6 de la tarde con 27 minutos, tiempo del centro de México. Informaron que se encontraban bien de salud, en un lugar seguro, lejos de la costa. Sin embargo, no se han podido reportar nuevamente, ni ellos con las autoridades, ni viceversa, debido a que las líneas de comunicación están completamente interrumpidas desde el sábado, tras el corte generalizado de electricidad. Tenemos en la línea telefónica un contacto en este momento. Estamos enlazados con Samantha Santillán González, hermana de David Olaf Santillán González, uno de los dos mexicanos. Él es biólogo, está incomunicado en Tonga. Samantha, muchas gracias por aceptar este encuentro. Adelante, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Al contrario, les agradecemos a ustedes por la apertura y la difusión que nos están apoyando a hacer en este caso que estamos viviendo el día de hoy. Sí, es una situación para ustedes, los familiares, directamente, y para todos angustiante, porque pues no se les puede reubicar, no se les puede sacar de la isla. Nos enteramos por Relaciones Exteriores que la comunicación que hubo con ustedes, con la familia, fue el sábado pasadas las 6:30 de la tarde. Samantha, ¿qué nos puede comentar sobre este contacto que tuvieron, que no se ha repetido? Además, un contacto que fue, tengo entendido, muy breve, si acaso 2 minutos. Efectivamente, nosotros, de alguna manera, personalmente, la familia recibió el último contacto con ellos el día sábado. De ahí en fuera, todo el contacto y la poca información extra que hemos obtenido ha sido, pues, por parte de la Embajada de México en Nueva Zelanda. Ha sido muy breve. Y pues básicamente la mayor información que ellos tienen de mi familiar y de su amiga en este momento es que están bien, están salvos, están resguardados y pues esperando continuar los protocolos de seguridad en estos momentos, limpieza, esperando obviamente la ayuda humanitaria que se les estará haciendo llegar ¿Qué están haciendo a la brevedad allá? Posible. Samantha, ¿qué están haciendo tanto Olaf Santillán como Leslie Elisa Nava? ¿Qué están haciendo en Tonga? Sabemos que son biólogos. Ellos estudiaron biología, ambos de la FES Iztacala de la UNAM. Ambos, pues desde hace algunos años han mostrado un interés especial por el área marina. Mi hermano se estuvo desempeñando básicamente desde que egresó de la carrera en esta parte del buceo, tomó varios cursos y se certificó lo necesario para poder ser buzo. Una empresa mexicana les oferta una propuesta laboral en la cual pues les propone este proyecto de manutención, de protección de especies marinas, lo que viene siendo coral, algunos peces y fauna y flora marina. Mi hermano, pues interesado en ese ámbito y con el interés obviamente de poder explorar en nuevos lugares, decide aceptar el trabajo. Este trabajo era básicamente un contrato de 1 año, entonces pues en aquellos momentos él se va a finales del año 2019. En aquellos momentos no había aún detonado la situación de la pandemia como tal. Él se va por ahí de octubre del 19, la pandemia empezamos a tener algo de información en diciembre, ¿no? Entonces, pues cuando ellos se van, ellos no miden, ni de hecho nadie calculamos la situación que podríamos estar enfrentando, y bueno, pues ha venido de una noticia complicada a una pues un poco más compleja, que es este desastre natural. ¿Han estado ustedes en contacto permanente, supongo, con las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores? ¿Hay alguna novedad respecto al paradero de su hermano y de Leslie Elisa? ¿Hay alguna novedad? ¿Hay alguna esperanza de que puedan ser evacuados pronto? Creo que se perdió la comunicación. Se me cortó. Sí, se me cortó un poquito lo último. Sí, no, estoy preguntando que si ha habido alguna comunicación con las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Qué les dicen?
Bueno, al momento el contacto básicamente ha sido únicamente con Embajada de México en Nueva Zelanda. Aquí en México las autoridades, tengo entendido, ni con mi familia ni con la familia de Elisa han podido establecer algún medio de comunicación, salvo pues los comunicados oficiales que han estado enviando. En el último correo por ahí nos externaba Alejandro Ramos, que es está en la Embajada de Nueva Zelanda, indicándonos que, pues bueno, brevemente ellos se encuentran resguardados en un lugar seguro. Ellos están... Precisamente, Samantha Santillán, tenemos... nos precisamente, Samantha, perdón que la interrumpa, está el embajador Alfredo Pérez Bravo en este momento desde Nueva Zelanda. Allá es la 1:30 con 30 minutos de mañana. Vamos a conversar con él, Samantha. Embajador, gracias por aceptar la llamada allá a nuestra sede diplomática en Nueva Zelanda. Estamos enlazados comentando con Samantha Santillán González, la hermana de David Olaf Santillán, uno de los 2 biólogos que están en Tonga. Estamos comentando lo último de comunicación que tuvieron con ellos. Embajador, muchos saludos. ¿Qué noticias nos podría usted compartir en este momento sobre los 2 mexicanos? Muchas gracias, José, me da mucho gusto saludarte. Pues mira, son buenas noticias dentro de la situación que estamos viviendo. Elisa y David, los 2 mexicanos en Tonga, están bien, están fuera de peligro. Yo creo que eso es lo importante en este momento. Hace unos minutos tuvimos una muy buena noticia que se están transmitiendo ya a los familiares, donde recibimos un correo electrónico de la Embajada de Australia en Tonga, donde nos dicen que tanto Elisa y David se acercaron al Alto Comisionado de Australia en esa isla, en la capital, para pedir que si había comunicación, comentaran que están bien resguardados y que se le avisara a la familia. Entonces, nosotros sabíamos que ellos estaban bien por una llamada de hace un par de días que hicieron vía teléfono satelital de la Embajada Británica, pero hoy, hace rato, a través de nuestros colegas de Australia en Tonga, recibimos un correo electrónico donde nos dicen que están bien. Así que esa es una buena noticia. Es importante, José, señalar que no están desaparecidos, que están bien, que lo único que está pasando es que están incomunicados, como el resto de los habitantes de la isla. El cable submarino de telefonía e internet que conecta a Tonga desde Fiji fue totalmente destruido. No hay manera de entablar una comunicación convencional con la isla en este momento. Los gobiernos, fundamentalmente de Nueva Zelanda, que tiene 40 nacionales allá, Japón 35, Corea 18 personas, nosotros a Elisa y David, las comunicaciones se empiezan a dar poco a poco, pero se están dando. Lo que sabemos es que la ayuda está en camino, pero hay que resolver algunas cosas de logística. La más importante en este momento es limpiar la pista del aeropuerto, que está llena de cenizas. La infraestructura del aeropuerto está intacta, pero la pista no está en posibilidades de recibir aeronaves por la cantidad de ceniza que cayó. Supongo que en las próximas horas harán la limpieza de la pista y entonces empezarán a llegar algunos vuelos de ayuda. El principal vuelo que tenemos registrado y que nos lo informó el gobierno de Nueva Zelanda es un Hércules C-130 que tan pronto se limpie la pista estará llegando, pues con equipo, con agua potable, con equipo para desalinizar, con generadores eléctricos, equipo médico, en fin, lo básico para una emergencia de este tipo. Por otro lado, si me permites, José, comentar que en una charla que tuvimos con el cónsul general de Tonga hace unas horas, que el cónsul general está en Auckland, él nos decía que tuvo una conversación con el primer ministro de Tonga hace poco
y el primer ministro le dijo que todo estaba bien, que estaba en calma, que sí era una situación apremiante, pero que no había un caos, por decirlo así, en la población. Así que todo parece indicar que es un proceso donde tenemos que armarnos de paciencia, pero lo más importante y la buena noticia es que Elisa y David están bien. Y estamos haciendo todo lo posible para que en el momento en que empiecen los primeros vuelos de evacuación, pues tratar de subir a Elisa y David, ya sea en vuelos de la Fuerza Aérea de Nueva Zelanda o de Australia, o si hay algún comercial, que lo veo difícil en las próximas semanas, pero estamos trabajando en ello, José. Pues muchas gracias por la explicación, embajador. La ha escuchado con mucha atención Samantha Santillán, hermana de David Olaf Santillán. Estoy seguro que ella le agradece a usted esta información que ahora hacemos pública a través de esta emisión informativa. Embajador, muchas gracias. Estaremos pendientes. Nada más una pregunta al final. Son los únicos 2 mexicanos en esa zona donde se dio el fenómeno, ¿verdad? Sí, José, son los únicos que tenemos registrados y los únicos que han intentado comunicarse. Supongo que si hubiera algún otro ya lo hubieran hecho para estas alturas por cualquiera de los medios que hemos estado utilizando. Así que en este momento solamente estamos hablando de Elisa y David y estamos concentrando toda la atención en ellos. Muchas gracias, embajador. Gracias y muy buenas tardes para usted, que ya es donde allá ya es miércoles. Es correcto. Pues un fuerte abrazo, José, y gracias a ti. Gracias, embajador. Gracias, Alfredo Pérez Bravo, embajador de México en Nueva Zelanda. Samantha, pues ya lo escuchaste, ¿para qué repetir? Enhorabuena, parece que hay buenas noticias y armarnos de paciencia, es lo que sugiere el embajador. ¿Te queda claro, verdad? Sí, así es, pues agradecida por este medio de contacto que nos acaban de proporcionar y estas nuevas noticias bastante alentadoras de saber que nuestros familiares se encuentran en buen estado de salud, que están bien y ante todo, pues bueno, efectivamente, paciencia para esta situación. Muchas gracias, Samantha. Estaremos en contacto más adelante con muy buenas noticias pronto, esperemos. Gracias y buena tarde. Gracias, buena tarde. Gracias, es Samantha Santillán González, hermana de David Olaf Santillán González, biólogo allá en Tonga, destacado en Tonga. Él está con otra bióloga, Leslie Elisa Nava Flores. Son los 2 mexicanos, ya escuchó usted en voz del embajador cuál es la situación. Armarse de paciencia es lo único que recomienda en este momento el gobernador, el embajador, dadas las condiciones en que se dio este fenómeno de la explosión de este volcán submarino. Nos permite una pausa muy breve, regresamos con más información. Telefórmula en el 121 de Easy, 157 de Sky, 161 de Total Play, 153 de Megacable y en los sistemas vía satélite a todo el mundo. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. El Instituto Nacional Electoral confirma, y lo hará oficial en cualquier momento, oficial, confirma que ya se juntaron las firmas necesarias para que proceda la realización del ejercicio democrático de la consulta ciudadana para la revocación del mandato presidencial. Ciro Murayama, uno de los consejeros del instituto, en la polémica desde luego, garantiza pulcritud en la forma en cómo fueron revisadas las firmas. ¿Hubo irregularidades? Sí hubo, bastantes. Sin embargo, no tantas como para no juntar los 2.785.000 firmas que hacían falta según lo reclama la Constitución. Javier Giles, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Te saludo con mucho gusto al auditorio también. La consulta conocida como revocación de mandato va. Ya se cumplió uno de los requisitos más indispensables, quizá el principal, que por lo menos el 3% del electorado nacional así lo solicitara. Ahora falta saber qué recursos cuenta para el despliegue de las casillas el próximo domingo 10 de abril.
Ayer lunes se pudo lograr la meta que la Ley Federal de Revocación de Mandato exige para la realización de la consulta ciudadana. ¿Debe continuar el presidente de México en su cargo o debe de dejarlo por falta de confianza? Ahora el INE espera la respuesta oficial de la Secretaría de Hacienda a su petición de liberar miles de recursos de pesos, 1.738 millones de pesos para la realización de esta consulta. Ya el gobierno federal se los ha hecho saber, incluso el presidente López Obrador les ha dicho que no va a haber liberación de recursos, pero el INE, por manera oficial y para cubrir todos los frentes legales, requiere una respuesta oficial de Hacienda. El director ejecutivo del Registro Federal de Electores del INE, René Miranda, recalcó que la consulta de revocación de mandato va. Con el corte del día de ayer, lunes 17 de enero, se ha logrado ya rebasar este porcentaje del 3%, y tenemos ya registrados, verificados de manera ya definitiva, más de 2.845.634 ciudadanas y ciudadanos. Esto es un poco más del 100% de la meta necesaria, estamos hablando del 104.23%. El director del Registro Federal de Electores añadió que de las firmas ciudadanas presentadas, poco más de 9 millones se detectaron 800,000 que no procedieron. ¿Por qué? Porque no contaban con la fotografía, o bien eran casos repetidos, o bien eran fotografías de animales o de cosas que habían enviado. Incluso, dice René Miranda, se reportaron más de 12,800 firmas ciudadanas, pero de personas que ya habían fallecido. Una de las funciones que preguntaste en particular, pues rebasa ya los 12,800 registros que hemos encontrado con este corte, de personas que nuestros registros son personas pues que ya tenemos dadas de baja por defunción. Por defunción, y bueno, pues esta revocación de mandato va. ¿Qué sigue? Bueno, pues que antes del 31 de enero se espera la respuesta de la Secretaría de Hacienda. Se tiene programada para el día 28 de enero, viernes, la sesión extraordinaria del Instituto Nacional Electoral, ya con la respuesta en mano de la Secretaría de Hacienda, y haciendo cuentas, el INE va a informar con cuántas casillas podría instalar en el país. Se habla de entre 50,000 y 60,000, pero todavía no hace bien las cuentas. Esperan la respuesta de la Secretaría de Hacienda, pero el 28 de enero va a informar el INE cuántas casillas podrá instalar según los recursos que tiene. Es lo que va esta información de revocación de mandato, Pepe. Muchas gracias, completísimo, Javier Giles, como siempre. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Gracias, igualmente. Y mire, pero sigue el agarrón, ya no es entre el presidente y el INE, sino ahora sí, sigue siendo el presidente y el INE, claro, pero ahora el gladiador se llama Mario Delgado, quien por cierto ya se recuperó de un contagio de COVID. Mario Delgado arremete contra el Instituto Nacional Electoral y lo está acusando al árbitro electoral de tener un presupuesto superior al de sus similares en Colombia y Brasil. Dice, caray, ¿cómo no va a ser la democracia más cara, el instituto electoral más caro del mundo, si mire usted cómo el INE mexicano cuesta infinitamente más está costando 1.318 millones de dólares, cuando el Consejo Nacional de Colombia Electoral tiene 247 millones de dólares como costo. El Tribunal Superior Electoral de Brasil tiene 228 millones de dólares como costo. Es lo que dice Mario Delgado, el presidente de Morena, y lo dice el Morena también. Es el órgano electoral más costoso de toda América Latina y no hace valer la democracia. Bueno, pues el INE respondió con el hashtag peras con peras. Argumentó que otros órganos electorales no tienen las mismas tareas que el órgano electoral mexicano. En un Twitter del Instituto Electoral se escribió: la mayoría de los órganos electorales del mundo no tienen la encomienda de hacer un padrón electoral ni credenciales para votar con fotografía. En México el INE sí tiene esa obligación y representa alrededor del 30% del presupuesto del instituto. Bajo el hashtag todo esto peras con manzanas. Después el Instituto Nacional Electoral
que está en la batalla, publicó un video con su personaje virtual Al Chipotle para combatir la desinformación, las fake news, las noticias mentirosas de Morena. ¿A poco se creyeron eso de que el INE es el instituto electoral más caro de América Latina? Bueno, ¿hay algún problema de carácter técnico? El INE es el instituto electoral más caro de América Latina. El INE, además de organizar elecciones, emite credenciales aquí y en el extranjero, capacita a personas para que integren las casillas, fiscaliza ingresos y gastos de partidos políticos, administra tiempos en radio y televisión, además promueve la educación cívica y la participación ciudadana. Todo eso no lo hacen otros organismos en América Latina. No se dejen engañar. Es lo que dice el Instituto Electoral a través de este video en donde alguien que se llama, una figura que se llama Al Chipotle, pues es lo que dice. No, hombre, no se dejen engañar. El INE hace mucho más, tiene muchas más funciones que otros institutos electorales semejantes como el de Colombia, el de Brasil, mencionados por Morena, cuando Morena está diciendo que el INE es el órgano electoral más caro del mundo y que además no cumple con la democracia. Así las cosas. Nos permite una pausa muy breve. Vamos a regresar en un momento con más información. Aquí se escuchan todas las noticias y todas las voces. El embajador Alfredo Pérez Bravo en este momento desde Nueva Zelanda. Recibimos un correo electrónico de la Embajada de Australia en Tonga, donde nos dicen que tanto Elisa y David se acercaron al Alto Comisionado de Australia en esa isla, en la capital, para informar, pedir que si había comunicación, comentaran que están bien resguardados y que se le avisara a la familia. Con Samantha Santillán González, hermana de David Olaf Santillán González. Sí, así es, pues agradecida por este medio de contacto que nos acaban de proporcionar y estas nuevas noticias bastante alentadoras de saber que nuestros familiares se encuentran en buen estado de salud, que están bien y ante todo, pues bueno, efectivamente, paciencia para esta situación. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Play 153 de Megacable y en los sistemas vía satélite a todo el mundo. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Saludo con mucho gusto, estamos enlazados con la doctora María Amparo Casar, siempre a todas horas en su juicio. Hoy la hemos convocado para comentar con usted y con nosotros una nota que ayer tuvimos oportunidad de informar ampliamente cuando anunciamos que el gobierno federal expropió 198 terrenos privados en la Riviera Maya, en Quintana Roo, para construir uno de los tramos del Tren Maya, obra, por supuesto, prioritaria del régimen de la 4T. Son la expropiación de 2.410.000 metros cuadrados en los municipios de Benito Juárez, donde está asentado Cancún, Solidaridad y Puerto Morelos. Están ubicados en lo que llaman los técnicos, los expertos, el tramo 5 del Tren Maya que va de Cancún a Playa del Carmen. La construcción está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sin embargo, con el argumento de dar a conocer la información se generaría especulación. Se declaró de utilidad pública para el desarrollo del proyecto del tren y por lo tanto no se está dando mayor información, con el argumento de que dar a conocer esa información pues generaría especulación en el precio de los inmuebles y afectaría el modelo de negocio de Fonatur y del Tren Maya, y entonces se reservó por 5 años cualquier dato relacionado con la compra de algunos terrenos. Por ejemplo, hay un terreno de 179 hectáreas que es propiedad de Banco Azteca. Sobre esto quiere comentar la doctora María Amparo Casar, le digo siempre a todas horas en su juicio. Doctora, qué gusto saludarte como siempre. Muy buen martes, buena tarde. Muy buen martes, Pepe. Qué bueno que me convocas a este tema. Digo, en primer lugar porque pues, es una de las 4 obras que le ha puesto particular atención, y cuando digo particular atención, digo le ha dedicado también muchos recursos al presidente López Obrador, que son su aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería Dos Bocas, el Tren Maya y
el transísmico. En el caso del Tren Maya, que ha sido, pues no te voy a decir que si cabe el más criticado, porque todos han sido criticados por su utilidad social y por su costo, digamos, porque no ha tenido, las 4 obras emblemáticas pues parecen no tener un análisis sólido detrás de ellas del costo-beneficio. No te hablo únicamente del beneficio social, digo el beneficio económico, sino también del beneficio social en términos de, por ejemplo, los pasajeros, en el caso del aeropuerto, el petróleo, si sería mejor gastado ese dinero en Dos Bocas que en otras actividades que lleva a cabo Pemex, y el caso del Tren Maya, pues que se ha dicho una y otra vez que los 5 tramos pues conectan a nada con nada y pues no va a ser rentable, no tiene gran utilidad, no tiene para transporte de mercancía, no va de ningún lugar a otro. Y hoy vemos, Pepe, es una obra que tiene 161,000 millones, no estamos hablando de cacahuates, Pepe. Y lo que resulta ahora es que estamos viendo las consecuencias de los cambios legales o los, en este caso, los acuerdos, porque esto fue un acuerdo, un, digamos, decreto del Ejecutivo. Estamos viendo las consecuencias que tiene, por un lado, un decreto de esa naturaleza y, por otro lado, el que la Corte no haya todavía decidido sobre la validez legal, digámoslo así, sobre el recurso que se ha presentado en contra de eso que llamamos el decretazo y que le permite no solamente reservar información, sino también eliminar o agilizar trámites que cualquier otra obra pública, desde luego todas las privadas, tienen que sacar, o sea, permisos y trámites que tienen que haber, pues en materia, por ejemplo, ambiental. Todos esos les son, si no perdonados, se los tienen que sacar en 5 días. Entonces, lo que hace el presidente, los decretos ejecutivos que tanto criticamos en el caso de Trump, pues sí tienen consecuencias serias. En este caso, Pepe, el Tren Maya no solamente ha tenido que tener ampliaciones presupuestales, sino ha sufrido cuando menos 2 veces, hay algunos que dicen 3 veces, que sufrir cambios de trazos porque pues la planificación no fue la adecuada. Y bueno, pues en este país, como los errores no cuestan y lo que sí afecta son pues los poderes del Ejecutivo para hacer aquí literalmente sí lo que le da la gana, pues estamos ante esta situación que ya está siendo también controvertida por los propietarios de estos predios que están siendo expropiados, ¿no? Entonces, pues Dios mediante tendremos algo de información para seguirle la pista al dinero, Pepe, pero creo que lo más importante es que muy próximamente encontremos entre las prioridades de la Corte su definición sobre el decretazo, de forma tal que los que nos dedicamos a esto podamos seguir haciendo los análisis de política pública y seguir la pista del dinero, que es muy importante en democracia. Pues gracias por tu comentario, María Amparo. Desde luego, pondremos la lupa, el microscopio, si hace falta, para ver a fondo lo que hay aquí, independientemente de que al declararse todo este proceso de utilidad pública, se reserva la información por 5 años. Llamó la atención mucho ese terreno donde el propietario aparece como Banco Azteca, pero que tuvo el valor de la expropiación, habría sumado 1,300 millones de pesos. Es una especulación porque no hay información contante y sonante. Así es, habría eso y seguramente tendremos de otros propietarios, pero te digo, ya se está judicializando, mientras tú y yo hablamos, ya se están metiendo una serie de amparos para controvertir esta medida. La fundamental es la otra, la de la Corte, Pepe. Correcto. Gracias, estaremos pendientes, María Amparo. Que te vaya muy bien. Hasta la próxima. Muchas gracias y hasta el martes, Pepe. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte, claro que sí. Después de corte comentaremos con usted, con Leo Zuckerman también, por supuesto, el tema de la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez. Delfina Gómez, cuando era presidenta municipal de Texcoco, cobraba diezmos
a por lo menos 500 trabajadores del municipio, del DIF, del municipio de Texcoco, y también trabajadores del servicio de limpia. Les cobraba dinero que después se transmitía, pues no sabemos si directamente a Morena, a la campaña de Delfina Gómez, quien buscaba ser candidata de Morena al gobierno del Estado de México, o si llegó más arriba. Bueno, pues hubo una sanción de 4 y pico millones de pesos impuesta por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y ahora el presidente defiende a Delfina Gómez, diciendo que es una mujer honesta e impecable. Vamos a comentar sobre esto y los nombramientos que han provocado tanta polémica, anunciados ayer por la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que 16 mexicanos cubran cargos de cónsules, embajadores principalmente, y en la dirección del Instituto Matías Romero de Relaciones Exteriores. En un momento, detalles. Internet, josecárdenas.com, grupoformula.com.mx, Twitter, @JoséCárdenas1, @radio_fórmula, Facebook, /José Cárdenas. En Grupo Fórmula, todas las noticias, todas las voces. No podemos olvidar, tenemos memoria, aunque sea para eso. Hoy se cumplen 3 años de la explosión en Tlahuelilpan, que cobró la vida de 137 personas y causó heridas graves a una multitud. Fue por el robo de combustible. Vamos a recordarlo. Mira, aguas. Estamos consternados por estos hechos, por esta tragedia, y queremos antes que nada ofrecer nuestro más sentido pésame a los familiares de las víctimas. Le dije 2 veces, no se puede, no se puede recolectar. Y pues me dijo, ya estamos aquí, ya no hay otra. Pues había gente que estaba juntando y estaban sacando. Y gritaban, hay gasolina, hay toma. Abierta, así decían. Y muchas personas iban en Fue el 18 de enero, le digo, de hace 3 años, cuando esta tragedia enlutó a Tlahuelilpan, Hidalgo, luego de la explosión de un ducto de petróleos mexicanos. El estallido dejó un saldo, repito, de 137 muertos y 13 sobrevivientes en Tlahuelilpan y municipios aledaños, allí en el estado de Hidalgo. 69 personas fallecieron en el lugar hace 3 años. Y de los 81 hospitalizados con quemaduras, murieron 68. La explosión ocurrió cuando decenas de personas acudieron a una fuga de combustible en ese municipio. La fuga se debió a una toma clandestina de huachicoleros en la zona del ducto Tuxpan-Tula. Los pobladores llegaron con recipientes, con cubetas, con lo que tenían, bidones, para tomar todo el combustible posible. Elementos del ejército mexicano advirtieron que desalojaran el lugar porque era peligroso. Sin embargo, la gente no hizo caso y continuó durante 2 horas tomando la gasolina hasta que sobrevino la explosión. Tras el incidente, la Secretaría de la Defensa Nacional aplicó el plan DN3 para rescate de sobrevivientes y levantamiento de cuerpos fallecidos. Repito, en el lugar, en ese momento, 69 fallecidos. Y de los 81 hospitalizados, murieron después 68. Los heridos fueron transportados en helicóptero a hospitales de Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México. Esto pasó hoy, hace 3 años. Hoy hubo una misa para recordar a las víctimas de esta explosión. Una misa a 3 años de la tragedia. Tenemos el contacto en este momento con Alejandro Gálvez de Fórmula Hidalgo, quien nos tiene la crónica de este recuerdo de la tragedia de Tlahuelilpan, pero también de lo que ocurrió hoy también, coincidentemente en el estado de Hidalgo, solamente que en Nopala, porque también estalló otra toma clandestina de combustible, afortunadamente sin consecuencias fatales. Estamos contigo, Alejandro Gálvez, adelante, ¿cómo te va? Muy buenas noches.
Hola, Bebe, muy buenas noches. Pues sí, efectivamente, tú acabas de hacer un resumen muy puntual de lo que desafortunadamente ocurrió hace 3 años en lo que es considerado como una de las tragedias más graves ocurridas no solo en el estado de Hidalgo, sino en el país entero. Y este día, pues efectivamente, en este aniversario del 3er año, desafortunadamente se vuelve a registrar una explosión en el municipio de Nopala de Villagrán. Explotó un ducto de Pemex, donde afortunadamente no hubo víctimas mortales, no hubo heridos, solamente quedaron calcinadas 2 unidades, las cuales eran utilizadas para transportar el combustible que presuntamente era robado, era extraído de este ducto. Desafortunadamente explotó, pero te repito, Pepe, no hubo víctimas que lamentar afortunadamente. Y te comento que pues hoy en el marco de este 3er aniversario luctuoso, pues más de 200 personas acudieron esta mañana a la ceremonia religiosa dedicada a la memoria de las personas fallecidas por esta explosión registrada en un ducto de Pemex en el municipio de Tlahuelilpan. Los pobladores de la comunidad de San Primitivo, donde ocurrió esta tragedia que dejó, como tú ya lo mencionaste, 137 muertos, pues acudieron al homenaje donde un sacerdote católico ofició una misa y pasó lista a los fallecidos. Las razones por las cuales se originó aquella tragedia, pues aún enfrentan a quienes son empáticos con los deudos y sobrevivientes de este accidente, pero también aquellos que señalan de una grave irresponsabilidad de las víctimas al desobedecer la indicación de alejarse del sitio de la fuga donde inició este ducto, ¿no? Se rompió la mañana del 18 de enero del 2019, mientras quienes sobrevivieron a la explosión, así como familiares de las víctimas mortales y de quienes ahora viven con graves discapacidades derivadas de las quemaduras, pues afirman que los apoyos comprometidos en 2020, meses antes de la pandemia, no se han entregado en su totalidad y reclaman además pues que no se ha terminado la construcción del memorial, del cual solo se colocó la primera piedra. Los afectados se dicen olvidados por las autoridades, que señalan que la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19 pues obligó a que las prioridades cambiaran en este escenario, al menos para el caso de los recursos que se destinarían a espacios en memoria de los fallecidos. En julio de 2019, 68 familias de 11 municipios recibieron 108 becas escolares destinadas a menores de edad afectados por la tragedia, mismas que serían continuas mientras los estudiantes se mantuvieran inscritos en el sistema educativo. Durante aquella ceremonia de entrega de apoyos, el gobierno del estado de Hidalgo insistió a la población que denunciara a quienes perforan ductos y se dedican al huachicol, instrucción que hasta el momento continúa ignorada, mientras esta actividad delictiva va en aumento en el estado de Hidalgo en graves proporciones, siendo causa además de una ola de violencia nunca vista en tierras hidalguenses. Pepe, te comento que contrario a lo solicitado por el gobierno del estado, pues ahora pobladores de varias comunidades en diversos municipios protegen y defienden a quienes se dedican al huachicol, que hoy mismo, pues recordamos, y lo acabamos de mencionar al principio de esta nota, pues tuvo un recordatorio de la tragedia con una explosión en el municipio de Nopala de Villagrán, donde no se registraron pérdidas humanas. Mientras que en los municipios como Cuautepec, Tetepango, Atotonilco de Tula, quienes se dedican a la extracción de hidrocarburo de manera clandestina, gozan de total impunidad ante la constante protección de pobladores que incluso enfrentan a la policía y evitan detenciones a fin de mantener su actividad ilícita. La ordeña de ductos ha resultado en al menos 3 incendios graves en lo que va de enero en el estado de Hidalgo, durante los cuales murió una persona, además de numerosos asesinatos en los últimos meses. E incluso debe recordar la evasión de reos ocurrida recientemente en el Cerezo de Tula, sin que hasta el momento haya autoridad de ningún nivel del gobierno que pueda detener ni controlar los actos delictivos que siguen siendo considerados hechos aislados sin darles el nombre aún de crimen organizado. En Tlahuelilpan y Tlaxcuapan, municipios con los que representan las mayores afectaciones por la explosión de hace 3 años, la vereda en la que sucedió la tragedia es un campo de cruces y construcciones en recuerdo de seres queridos, en donde las parcelas pues ya incluso se reverdecen. El ducto del kilómetro 226 no se nota ya como la zanja abierta alrededor de la cual se rescataron los restos de apenas cuando las personas fueron prácticamente encontraron los cadáveres ahí calcinados completamente. Los afectados, en tanto como parte de los daños por la pandemia, parecen perder la esperanza de contar con proyectos productivos que en 2020 se comprometieron, y los trámites de visa para quienes viajaban para rehabilitarse por quemaduras quedaron detenidos por los cierres
debido al confinamiento sanitario. Y como finalmente te comento, Pepe, que como parte de esta construcción de este memorial a las víctimas, pues le están echando la bolita tanto el delegado de Bienestar en Hidalgo como Pemex, al decir que él no tiene nada que ver y que en todo caso Pemex tiene la responsabilidad de pues dar la cara por la construcción, la agilidad de la construcción de este memorial. Pero no hay absolutamente alguien detenido. No ha habido justicia en ese momento, sino errores más errores que hacen calificar, por lo pronto, a la justicia en Hidalgo, hace calificar a Hidalgo como un estado de impunidad. Esto hace aún más grave, pues, las consecuencias de la tragedia que estamos recordando. Y hoy, coincidentemente, hablando también de una explosión en otra toma clandestina de combustible allá en Nopala, que dejó 2 camionetas calcinadas. Afortunadamente no hubo daños personales. Pues así las cosas. A 3 años, cuando se dijo se hará justicia, los culpables serán llevados ante quien corresponda de la autoridad, etcétera, no ha pasado absolutamente nada. Los habitantes de Tlahuelilpan olvidados y la impunidad reinante. Muchas gracias por esta crónica, Alejandro Gálvez, a través de Fórmula Hidalgo. Muy buenas noches. Gracias, Pepe. Muy buenas noches a todo el auditorio. Que te vaya muy bien, muy buenas noches. Y vamos a Tijuana en este momento con mi compañera, la periodista Rocío Galván. Recuerda que ayer le informó Carlos Urdiales y también nosotros aquí en este espacio que fue asesinado Margarito Martínez Esquivel, fotoperiodista, colaborador de varios medios de información locales, páginas de internet e incluso medios internacionales como la agencia Reuters. Bueno, pues ha ido creciendo la información, se ha ido desilvanando todo lo que pudo haber ocurrido y al parecer Margarito Martínez Esquivel habría recibido amenazas. Esto se muestra en un video que un sujeto lo amenaza por estar grabándolo y mostrando sus autos lujosos. Rocío Galván, está creciendo esto que comenzó primero a difundirse como si hubiera sido un pleito callejero prácticamente, un pleito personal, porque Margarito Martínez Esquivel fue ejecutado en la calle cuando estaba con amigos bebiendo muy cerca de su casa, pero ahora parece que hay mucho más mar de fondo. Rocío, tienes la palabra, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Te saludo con mucho gusto. Bueno, quiero aclararte algo. A Margarito lo mataron arriba de su carro, cuando estaba subiéndose su carro, estaba solo, y además, de acuerdo con lo que sabemos, pues las personas que tuvimos oportunidad de conocerlo de cerca, él era astemio. Esta versión de los amigos y los vecinos que se comenzó a correr el día de ayer, creo que cada vez queda más descartada. El fiscal central, el fiscal a cargo, porque apenas esta tarde, Pepe, déjame informarte que se reúne el Congreso local en sesión extraordinaria para nombrar al nuevo fiscal. El fiscal en funciones, que es el investigador Irán Sánchez, hoy habló con los medios de comunicación, dio una extensa explicación de lo que iba hasta el momento en la investigación, pues debido a la exigencia del gremio de que se haga justicia en el caso de Margarito. Y dijo 3 cosas muy interesantes. La primera, que el arma usada para matar a Margarito ya había sido usada en otras 5 ejecuciones. La segunda información que me parece muy interesante de comentarte a ti y a la audiencia es que él fue atacado por la espalda. Fue la forma como lo agredieron. Y la tercera, la que ya te señalaba al principio, él estaba solo. Esto coincide con la versión de su esposa, que dijo que él había salido a trabajar temprano, había regresado a la casa en forma muy breve y había vuelto a salir, escuchó los disparos, sale su hija y su hija encuentra el cuerpo ensangrentado del papá, pues ya fallecido. Y algo más, nadie sabe dónde quedó el celular de Margarito, no lo encuentran, la policía no sabe, los paramédicos no, nadie sabe quién se quedó con el aparato celular con el que siempre, pues, como tú sabes, el celular, y más para un periodista, parece el riñón, ¿no? No te separas de él. Bueno, pues el celular de Margarito desapareció. Y bueno, este video al que tú te refieres y que ha trascendido es un enfrentamiento que él sostiene con un hombre que tiene una página, un bloguero, que ahora ya ves que hay muchos que pues nomás porque tienen una página ya dicen que son periodistas, y hubo una confrontación y bueno, este es el video que ponemos a consideración, Pepe.
Sí, vamos a verlo. Años de experiencia, Margarito, a mí no me interesa, güey. Escúchame, a mí no me interesa si tengas 20 años de experiencia como reportero. Yo soy comunicador, a mí no me pagan por andar. A mí me gusta que la gente sepa la verdad. No ocupo ser lamebotas de nadie. Y otra, que tú tengas la página de Tijuana en Guerra. Que tú tengas espérate, güey. Espérate. Que tú tengas la de Tijuana en Guerra quemando malandros no me importa, güey. A mí no me interesa. Pero mis carros no me los vuelvas a exhibir en los medios que andes diciendo que soy el halcón de las Sánchez. ¿Tienes con qué comprobar? Bueno, Pepe, y precisamente la Sánchez Taboada, que es exactamente la delegación en donde vivía Margarito, es una de las zonas no rojas, ultra rojas en Tijuana. Ha habido varios homicidios importantes, personas que han sido ejecutadas a mediodía en un carrito de paletas, en fin. Es una zona que es una de las más violentas en Tijuana. Y bueno, sin embargo, Margarito habitaba en esta parte y nunca nadie lo había molestado. Entonces, pues pongo todo esto a la consideración. La Fiscalía dijo que sigue investigando, está trabajando con la reconstrucción de hechos, con los testimonios, pero bueno, un dato muy importante, esta confrontación con este hombre hizo que Margarito incluso acudiera al gremio, a las diferentes organizaciones, porque lo estaban difamando. Entonces el gremio lo respaldó. El colectivo, ayer te lo comentaba, yo sí soy periodista, lo defendió y avaló la labor profesional de Margarito, que no solamente era un gran reportero de policía, sino que se había profesionalizado, era parte de Border Hub, en fin. Entonces lo avaló su trayectoria profesional, y el otro individuo pues apareció de repente con un portal de internet, y esa es la historia como va hasta el momento, Pepe. Él había pedido incluso ayuda para que lo protegieran por amenazas recibidas, esto desde hace más de un mes. Así es, Pepe. Sin embargo, las autoridades no nos han confirmado si lo hizo en forma oficial y porque él no traía guardaespaldas. En el momento de la agresión, te digo, él estaba solo y lo atacaron por la espalda. Te agradezco mucho la información. Habrá que seguir investigando qué hubo detrás de este crimen, que todo apunta fue un asesinato. Ahora, este video aporta algunos datos, pero no quiere decir que fue quien le reclamaba el autor de ningún crimen, de ninguna manera. Simplemente es una consigna que se suma a las piezas del rompecabezas que tendrá que armar, sin duda, la justicia. Que estés muy bien, Rocío Galván. Gracias. Te mando un Gracias. abrazo. Igualmente, con mucho afecto, como siempre, Rocío Galván, ya lo sabes. El presidente López Obrador dijo que pasado mañana, el jueves, va a informar avances con respecto no solamente a este homicidio, sino a otros varios homicidios de periodistas, y dijo que sus adversarios están aprovechando estos casos para atacarlo. Así lo dijo el presidente. Nuestros adversarios pues aprovechan todo para atacarnos, pero en realidad, en el fondo, no es que sinceramente les preocupe, como nos debe de preocupar a todos, el que pierdan la vida seres humanos. Ellos lo que buscan siempre es sacar provecho hasta del dolor humano, siempre y cuando sea para afectarnos, porque son muy deshonestos. Si tenemos diferencias políticas, ideológicas, en ese plano, en ese terreno, tenemos que dirimir nuestras diferencias, no utilizar cosas que tienen que ver con el dolor, con la desdicha de otras personas. Esto dijo el presidente hoy en relación con la violencia contra los periodistas. Dijo que va a anunciar el jueves, va a informar avances con respecto al homicidio de varios de estos periodistas. Muertes que han sido utilizadas en contra del régimen que él encabeza, es lo que denuncia hoy en la mañanera. Una pausa breve, volvemos con Leo Zuckerman. Telefórmula en el 121 de Easy, 157.
José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Hace una semana, lo comentábamos antes de ir al corte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó una sanción a Morena, el partido en el poder, o el movimiento en el poder, porque no es partido como tal, una sanción de 4.5 millones de pesos por el cobro de cuotas a empleados a través de la presidencia municipal de Texcoco, cuando Delfina Gómez, hoy secretaria de Educación Pública, era presidenta municipal de Texcoco y aspiraba a convertirse en candidata de ese movimiento de regeneración nacional al gobierno del Estado de México. El Tribunal Electoral consideró que Morena incurrió en responsabilidad por omitir reportar gastos por parte del grupo Acción Política, al cual fue a dar ese dinero. Le quitaban a 500 trabajadores del ayuntamiento, trabajadores del DIF y del Departamento de Obras y Limpia y demás, les quitaban el 10% del sueldo, les quitaban un diezmo. Y esto, bueno, pues hoy lo refirió el presidente de la República, diciendo que respalda plenamente a su secretaria de Educación, Delfina Gómez, quien dijo es víctima de una campaña en su contra. Entonces, la acusación que le hacen es de que cuando fue presidenta municipal, trabajadores del ayuntamiento aportaron recursos para el movimiento. Y entonces la acusan a ella de haberlos obligado y de haberse quedado con el dinero. ¿Cómo? Sí, sí. Entonces, esta señora, esta mujer es honesta, digna, es un ejemplo. Me siento orgulloso de que sea la secretaria de Educación del Gobierno Federal. Entonces, no está de más que yo dé mi opinión, respetando la opinión de todos, pero ella sigue viviendo en Texcoco, en su misma casa. Está en la línea telefónica, más bien enlazado, con video, el maestro Leo Zuckerman. Sus minutos de opinar van a ser tipo euro el día de hoy, porque se los ha ganado con creces. Y creo que vale la pena conocer la opinión de Leo sobre todo este debate que está abriendo el presidente sobre Delfina Gómez, a quien acusan de cobrar diezmos. No se sabe dónde fue a dar ese dinero, pero le están acusando de eso, y dice, esta es una campaña de sus enemigos, de nuestros enemigos, porque evidentemente ya vienen las postulaciones pronto para buscar candidato a la gubernatura del Estado de México. Pronto, me refiero al año que entra, es la elección en el Estado de México. En fin, comentémoslo, Leo, si te parece. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepe, a ti y a toda la audiencia. No, Pepe, sí se sabe dónde quedó el dinero. El dinero quedó en las arcas del Movimiento de Regeneración Nacional, que por aquel entonces estaba convirtiéndose en partido político. Eso está comprobado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Incluso está sentenciado e incluso le pusieron una multa al partido por no haber reportado esos ingresos. Ingresos que salieron de trabajadores municipales a los que le dijeron que era para obras sociales, cuando en realidad se utilizaron para financiar a un partido político, a un nuevo partido político. Y esto, Pepe, no solamente es ilegal, sino inmoral. Vaya, el presidente que se da baños de pureza todos los días diciendo que su gobierno es honesto, y el día de hoy, al darles este espaldarazo a la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, pues lo que nos está transmitiendo, Pepe, es que la corrupción se puede dar en todos lados, puede haber consecuencias en muchos lados, pero no dentro del grupo de López Obrador. López Obrador le perdona, le tolera a la gente cercana a él los pecadillos que cometen o actos de corrupción, porque esto es un acto de corrupción, Pepe, hay que decirlo con todas sus letras. El hecho de que una presidenta municipal le retenga dinero a sus trabajadores, presuntamente hay que decirlos coercionándolos, porque pues, si a ti te piden una cooperación del 10%, tu jefe,
pues está implícito que más bien más te vale dar ese dinero, ¿no? Y si ese dinero termina para fines políticos, pues eso, como digo, es una desviación ilegal. Y bueno, pues hoy el presidente otra vez lo que nos manda el mensaje es que en México se juzga con una doble vara, que una cosa es lo que hacen los otros partidos políticos y otra cosa es lo que hace Morena. En Morena se vale el diezmo, se vale esta retención ilegal, porque yo supongo que ellos piensan que es para un buen fin. Pero por eso, bueno, pues la maestra Delfina Gómez está tranquila. Al parecer no le importa ser un pésimo ejemplo para los niños de este país, que al ser secretaria de Educación Pública con una sentencia en donde se comprueba que desvió recursos públicos con fines políticos. Y bueno, incluso yo te diría, como menciona el presidente, no dudo que vaya a volver a ser la candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México. Mira, Pepe, en otros países esto hubiera sido un escándalo de grandes proporciones y enormes consecuencias, ¿no? Con toda seguridad, la secretaria habría tenido que renunciar o ser removida de su cargo y condenada ya al ostracismo político, ¿no? El propio presidente, yo te diría, estaría en un brete tratando de explicar lo inexplicable, este caso de corrupción, la apropiación ilegal de dinero de los trabajadores municipales a cambio de a quienes seguramente, como te digo, extorsionaron con la obligación de cooperar a cambio de mantener su empleo, Pepe. Déjame lo quiero comparar con lo que está pasando en el Reino Unido, Pepe, donde Boris Johnson en este momento puede perder el puesto de primer ministro porque resulta que el señor Boris Johnson se fue de parranda, se fue a una fiesta durante el confinamiento obligado por el COVID-19, por la COVID-19. Y esto ha generado un gran escándalo en Inglaterra, en el Reino Unido, porque dicen, oigan, pues ¿por qué de qué privilegios goza el primer ministro para irse de fiesta cuando a todos los demás nos están obligados a confinarnos? Bueno, este escándalo en el Reino Unido no es nada comparado a este otro escándalo en el que le retienen dinero a los trabajadores de un municipio para desviarlos a un partido político. Por eso, Pepe, me parece que muy lamentable que el presidente le haya dado este espaldarazo a Delfina Gómez, que piense que esto es un ataque de la oposición o de los adversarios en contra de su gobierno, ¿no? Y lo que está mandando es el mensaje de que estas cosas se valen. Pues imagínate lo que estarán haciendo las cientos de presidentes municipales que hay en el país que son de Morena, que dicen, bueno, pues si lo pudo haber hecho Delfina y lo hizo para un buen propósito y hasta la premiaron para ser secretaria de Educación Pública, pues ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? No dudo que en este momento estén reteniendo de manera ilegal dinero a los trabajadores en varios municipios, precisamente por ver que en lugar de castigarse esta actitud, el presidente premia a la responsable de un evento ilegal e inmoral como fue lo que ocurrió con Delfina Gómez, Pepe. Seguramente viste un meme por ahí en las redes sociales, uno de varios, sí, en donde se dice una cosa es la estafa maestra que tiene en la cárcel a Rosario Robles y otra cosa es la estafa de la maestra, en este caso Delfina Gómez. Hay quien puso la parodia de la urraca ladrona, en fin. ¿Para qué nos metemos más lejos? Ya está dicho lo que hay que decir y el presidente dice, son mis enemigos, como siempre, se victimiza y coloca esta situación en la cancha del adversario diciendo, éntrenle, bola de cobardes, si la señora es honesta y aspira a gobernar el Estado de México, la está destapando claramente. Lo que también deberían investigar, pero claro, no es el presidente al que compete, sino la autoridad, es el tema, no sé qué te pareció, bochornoso sin duda, en donde se involucró el gobernador del Estado de Nuevo León y su esposa, Mariana Calderón,
Mariana Rodríguez Cantú, se involucraron con un bebé demo. Fueron y adoptaron por 3 días a un niño y le pusieron los colores de un partido político, el partido Movimiento Ciudadano, la camiseta de los Tigres. Lo cosificaron, pues, y ha recibido una cantidad de respuestas bárbaras. Y bueno, esto debe de llegar más lejos, debe de investigarse a fondo, porque no están autorizadas las adopciones demo, las adopciones temporales. En fin, es un tema que también causa bochorno, ¿no te parece, Leo? No, sí, totalmente, Pepe, pero bueno, pues mira, ya de los políticos mexicanos se puede esperar todo. Desde luego nos ha sorprendido Samuel García con lo que ha hecho en el pasado, pero increíblemente esto a mucha gente le gusta, y por eso hoy es el gobernador de Nuevo León, ¿no? Pero desde luego, pues, ¿qué te puedo decir? Escándalo tras escándalo, pero yo, entre lo que pasó con Samuel García y esto de Delfina Gómez, te digo, sí, cualitativamente es diferente porque aquí hay mucho dinero involucrado, Pepe. Y lo que dijo hoy el presidente López Obrador, ¿sabes qué? En otras palabras, creo que lo que dijo López Obrador el día de hoy es: no te preocupes, Delfina. Como le dijo en su momento Peña Nieto a Rosario. Exactamente, no te preocupes, Rosario. Bueno, 6 años después, no te preocupes, Delfina. Así Gracias. son, Pepe. Gracias, así Leo. son, y se dicen diferentes, caray. Claro, muy bien. Finalmente el poder a todos los iguala. Que estés bien, Leo. Hasta la próxima. Muchas gracias, Pepe. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Se refería Leo Zuckerman también al escándalo que se ha suscitado en el Reino Unido de la Gran Bretaña con el señor Boris Johnson, el primer ministro, quien mintió por haber asistido a una fiesta, le mintió al Parlamento y ahora trae al santo de espaldas. Reiteró este martes que nadie le avisó que se fuera a organizar una fiesta, en fin, y le mintió al Parlamento, y esto es gravísimo. Le pongo lo que dijo. Boris Johnson niega haber mentido al Parlamento respecto a una de las polémicas fiestas en Downing Street y no duda en contradecir a su antiguo asesor Dominic Cummings, que era su mano derecha en el gobierno y quien asegura haber alertado al primer ministro de que aquel evento iba en contra de las normas y debía cancelarlo. Nadie me dijo que eso iba contra las reglas del coronavirus. Yo pensaba que se trataba de una reunión de trabajo, insiste el primer ministro británico. Dominic Cummings asegura que las advertencias a Johnson se hicieron por escrito y que queda constancia de ellas. La invitación a la fiesta enviada por correo electrónico iba dirigida a más de 100 empleados. Dominic Cummings era su asesor y dice que le advirtió: ¿está mintiendo acaso?, preguntaba una periodista. No puedo creer que hayamos seguido adelante con un evento que fuese en contra de las reglas y le aseguro que nadie me advirtió, zanjó Johnson. La publicación de los detalles de las fiestas en Downing Street durante la pandemia han puesto contra las cuerdas a Johnson, que afronta peticiones de dimisión tanto desde la oposición como desde su propio partido. Permíteme una pausa. Le digo, la está pasando mal y de malas el primer ministro del Reino Unido de la Gran Bretaña, el hombre que está peleado con los peines y con los cepillos de pelo. Vámonos a una pausa y regresamos. Internet, josecárdenas.com. Grupo José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Esta mañana en Palacio Nacional el presidente de la República respaldó las 16 designaciones para cónsules y embajadores que propondrá al Senado de la República, porque dijo: todos para nosotros son hombres y mujeres que merecen respeto y representarnos. Después de que el presidente hizo los nombramientos, hubo explosividad por parte del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien acusó a Claudia Pavlovich, la exgobernadora de Sonora, del PRI, y a Carlos Aiza de Campeche, también del PRI, los acusó de traidores porque se están sumando a la Cuarta Transformación
para ocupar cargos diplomáticos y que los va a expulsar del partido. Le preguntaron de eso al presidente por la mañana, a los colegas reporteros que van a Palacio todas las mañanas. Dijo que respecto a las postulaciones precisamente de exgobernadores priistas Pavlovich y Carlos Manuel Aiza, consideró como algunos muy rudo y excesiva la advertencia del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, ante la posibilidad de expulsarlos de las filas del tricolor. Es un asunto de un partido y respeto también, ¿no?, esa decisión, pero se me hace muy rudo, muy excesivo, porque no dejan su militancia, no están vendiéndose, como se decía antes, se puede vender el trabajo, pero no la conciencia. No es el caso. Ellos no van a afiliarse a otro partido, ellos van a representar a México, claro. Mientras estén como representantes de México, pues no pueden hacer labor partidista. Pero con todo respeto, se me hace muy poco político, muy poco tolerante. Y ojalá y cambien de opinión. Otra de las designaciones presidenciales que desató enorme polémica fue la de Pedro Salmerón, a quien el presidente propone como embajador de México en Panamá. No existe, según entiendo, una denuncia formal, legal, y hay que esperar a que se presenten las pruebas en este caso. Sí, porque está acusado de acoso sexual. Carlos Urdiales, ¿tú tienes más datos sobre el personaje Pedro Salmerón, que ha salido corriendo de varios lugares y ahora lo están mandando a Panamá por su cercanía con Palacio Nacional, Carlos? Lo interesante, Pepe, es saber si va a llegar hasta Panamá, porque efectivamente al historiador Pedro Salmerón lo persiguen desde el 11 de abril de 2019, cuando una alumna en el ITAM denunció a su profesor Pedro Salmerón ante las autoridades escolares de este Instituto Tecnológico Autónomo de México por acoso sexual. Y aquí lo que vale la pena subrayar, Pepe, es que esta comisión de la escuela contó con testimonios de alumnos, de alumnas, y determinó que había incurrido en ese acoso, pero ya no trabajaba Pedro Salmerón. Antes de que el ITAM, digamos, lo castigara, pues puso pies en polvorosa, se fue a otro lugar y entonces el ITAM simplemente quedó en que no lo volvería a contratar. En el ITAM afirman que aprovechó su posición para acosar sexualmente a alumnas y que ha mostrado ser una persona que abusa de su poder para violentar a las mujeres. Pero por si fuera poco, en el hashtag y en el movimiento MeToo Académicos de la UNAM o Académicos MX también cuenta con diversas denuncias de acoso en esta cuenta, en donde mujeres, en donde aquellos que se hayan sentido agredidos o acosados pueden presentar estas denuncias. Ahí también tiene lo suyo Pedro Salmerón. Incluso 8 mujeres afiliadas a Morena también han acusado o reportado la misma conducta por parte del historiador. También hay un hashtag en redes sociales, Pepe, que se llama "Un acosador no debe ser embajador". Ahí, en ese hashtag, bajo ese hashtag, diversas colectivas, activistas y estudiantes se están pronunciando en contra del nombramiento como embajador de México en Panamá. A esta protesta virtual se une la colectiva nacional feminista CONAFEM, que escribió en Twitter: si tienes el apoyo directo de Palacio Nacional, no importa cuántos señalamientos por agresor sexual tengas, la cuarta te purifica. Y Pedro Salmerón, ya para dar todas las voces, a través de Twitter, pues exhortó a quienes lo señalan a que presenten denuncias para que al menos pueda saber, dice, quién me acusa en concreto, más allá de 3 tweets anónimos. Y finalmente Pedro Salmerón pues retuiteó algunos comentarios que argumentan que nunca ha sido condenado de manera formal por estas actividades que le son señaladas y que hoy le llueven en su milpa, Pepe. ¿Te acuerdas cuando hace no mucho, refiriéndose a aquel atentado
en el que perdió la vida, un intento de secuestro que terminó en el crimen de don Eugenio Garzazada, uno de los fundadores del Grupo Monterrey. ¿Te acuerdas que Salmerón se refirió a los integrantes de la Liga 23 de septiembre como valientes? Sí, como unos jóvenes valerosos, y eso le valió perder su puesto como director del Instituto Nacional de Estudios de las Revoluciones de México, que es donde se desempeñaba, Pepe. Exactamente, y salió de ahí, un hombre muy vinculado, como historiador, muy vinculado con la esposa del presidente de la República, porque sus hijos van a la misma escuela o iban a la misma escuela, según he leído por ahí, y porque pues comparten el gusto por la historia de México. En fin, Pedro Salmerón, un personaje muy cercano a Palacio, lo designa el presidente posible futuro embajador de México en Panamá, y brincan los colectivos feministas, como los que tú mencionabas, el Me Too Académicos MX en la UNAM, el de las alumnas del ITAM, otros colectivos como por ejemplo el colectivo nacional feminista CONAFEM, que escribió: si tienes el apoyo directo de Palacio, no importa cuántos señalamientos por agresión, lo que tú decías, la cuarta te purifica. En fin, gracias Carlos por esta información y los comentarios. Estamos pendientes, Pepe. Vamos a una pausa, regresamos, hay más información. Su opinión es importante. Twitter, @José Cárdenas 1. Facebook, José